titulares. Gobierno constató la operación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Prefectura asegura que informe de Contraloría no se ajusta a la realidad. Daniel Noboa acudirá a la posesión de Nayib Bukele en El Salvador. Ministerio de Salud Pública realiza minga contra el dengue. Más de 3.000 armas incautadas en operativos fueron destruidas. Jurado de Nueva York declaró culpable a Donald Trump en plena campaña. Y en los deportes, Ecuador se queda sin representantes en Copa Conmebol Libertadores a pesar del triunfo de Independiente del Valle. Buenas noches, televidentes de Noticias Soromar. El gobierno anunció que se ha definido un listado de quienes recibirán una compensación por la eliminación de los subsidios a los combustibles. En otro tema, SENEL informó horarios de cortes de luz en Manabí, Guayas y Sucumbíos para el 31 de mayo. Aquí iniciamos la emisión estelar. Bienvenidos. Crisis energética. El ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, realizó un recorrido por la central Coca-Codo Sinclair y dijo que se recuperó el proceso licitatorio para la contratación de un dique seco, cuyo objetivo será proteger las obras de captación de la hidroeléctrica. También indicó que siguen las acciones en los desarenadores, por lo que se implementa una draga y medidas complementarias. Además, en la inspección, técnicos de Selec EP explicaron que la erosión regresiva del río Coca está a 7.3 kilómetros de la zona de captación de la central. Asamblea Nacional. Revisamos temas legislativos. La Asamblea aprobó la terna para vocales de la Judicatura. Así empieza la cuenta regresiva para que el Consejo de Participación Ciudadana ponga en marcha el concurso para la renovación en 2025. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la mañana de este jueves, con 84 votos a favor, la terna para vocal titular y suplente para el Consejo de la Judicatura. Los nombres son Pablo Villagómez, Priscila Castro y Gabriel Salmón Alviar. La moción fue presentada por Gabriel Bedón de la bancada de Construye. Los votos a favor vinieron de esa bancada, el Partido Social Cristiano y el correísmo. El primero de la terna fue una decisión que nosotros no superamos entre la una y la otra, sino fue una decisión de mayoría de votación. Entonces tiene un perfil diplomático y académico, diplomático de carrera. No es aliado a ninguna bancada, sino que nosotros hicimos un pool de nombres y dentro de ese pool de nombres, porque llegamos a tener hasta 20 nombres, hicimos la selección de los mejores. La segunda moción de Inés Alarcón del oficialismo no se alcanzó a votar porque la primera obtuvo los votos favorables. Ella planteaba la terna de Camila Moreno, Juan Gabriel Terán y Felicita Silva. Es así que de los nombres de Villagómez, Castro y Salmón saldrán los nombres para el vocal titular y suplente en la Judicatura. Esos puestos están vacantes tras la censura de Fausto Murillo y su alterna, el Ciceli. La terna será enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para su selección y designación. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Soromar. Asimismo, la Asamblea Nacional aprobó con 94 votos a favor la reforma para insistir en vetos presidenciales. Con 94 votos a favor, se aprobó este jueves la enmienda al artículo 138 de la Constitución, con la que se modifica la forma de votación de los vetos presidenciales. De aquí en adelante, el Parlamento necesitará 70 votos para insistir en los textos que son vetados por el Ejecutivo. El exlegislador Héctor Muñoz fue el proponente de la enmienda y en su comparecencia ante el Pleno manifestó que esta no afecta a la estructura del Estado, ni a los derechos, sino que elimina el desbalance en la estructura de leyes. Así la enmienda irá directo al registro oficial y entrará en vigencia desde su publicación. Sobre el proceso para que entre en práctica, indicó que al ser una enmienda constitucional no necesita ser refrendado en las urnas, en ningún referéndum, como ocurre en las reformas parciales. Explicó que termina con la votación y luego la publicación en el registro oficial. Con esto de aquí en más, la cantidad de votos para ratificarse en los vetos presidenciales serán 70, es decir, mayoría absoluta.
A decir de más de un legislador, con esto se deja en claro que dentro de la legislatura no hay por qué siempre estar de acuerdo con un determinado régimen ejecutivo o interparlamentario. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Cambiamos de ámbito informativo y es que este jueves se produjo un ataque armado en la vía a la costa, a la altura de la urbanización Puerto Azul. Sicarios dispararon contra una persona que se movilizaba en un vehículo. La policía había sido alertada sobre una balacera que se había desatado en la vía a la costa, a la altura de la urbanización Puerto Azul. Un hombre había sido herido de bala, pero al parecer había logrado huir del lugar para salvar su vida. Las personas por el lugar nos manifiestan que un vehículo color negro, aparentemente Gran Vitara, atenta contra este vehículo color blanco que tenemos acá a mis espaldas, de lo cual sale un individuo del interior del vehículo herido, se cruza la vía, coge otro vehículo que no sabemos qué tipo de vehículo es o si le conocían o no. Aquel vehículo lo llevó en sentido contrario y llegó al cuartel del Guire, grupo de intervención y rescate, donde le prestaron auxilio y lo embarcaron en una ambulancia para llevarlo a un hospital y que reciba atención médica. Estamos en las investigaciones, DINASED, estamos a la espera de criminalística, como ustedes ven, es hace muy pocos minutos que sucedió el hecho. Vamos a levantar todos los indicios y verificar de qué se trata el asunto. ¿El escape se pudo identificar con las cámaras? Todavía no sabemos, estamos haciendo el levantamiento de cámaras. Las tres vías que pudieron haber tomado son Avenida El Bombero, Portete y Perimetral. Vamos a hacer el recorrido de las cámaras en todo ese sector. Las características del vehículo, con lo que tenemos información de primera mano, ya está impartida a todas las unidades de Guayaquil. Esperemos que tengamos resultados positivos en lo posterior. Hasta el cierre de nuestra edición solo se conocía que el estado del herido era estable, pero con pronóstico reservado. En cuanto a los presuntos sicarios, aún no hay algo concreto. Las investigaciones continuarán. Cristian Arias, Noticias Oromar. Pasamos a la provincia de Manabí, donde una pareja fue hallada sin vida dentro de un vehículo en la parroquia San Pablo de Portoviejo. Como Doménica Catherine Roldán Briones y Richard Galarza González, fueron identificadas las personas halladas maniatadas y baleadas en el asiento posterior de una camioneta doble cabina. Este hecho ocurrió en la parroquia San Pablo de Portoviejo, en Manabí. En el interior de un vehículo existen dos cuerpos sin vida. En el lugar, en la escena del crimen, pues hemos encontrado varios indicios balísticos, 25 vainas, 5 balas, un teléfono celular. Videos difundidos en redes sociales evidencian a una mujer con las manos atadas hacia atrás con un cabo verde y también a un hombre desangrado debajo de ella. La Policía Nacional confirmó que una de las víctimas registraba antecedentes penales. El señor tiene una detención. Tiene antecedentes penales por asociación ilícita y tenencia y porte de armas. Culminados todos los procedimientos correspondientes por parte de la policía y la fiscalía, los cuerpos fueron llevados al Centro Forense de Manta para que le realicen la respectiva autopsia. Mirly Macías, Noticias Oromar. En Guayas y en Manabí, la policía desarrolló 24 allanamientos que permitieron capturar a una mujer vinculada con el prófugo Adolfo Macías, alias Fito, y a un objetivo considerado de intermedio valor. Revisemos de quiénes se trata. La pareja sentimental de Adolfo Macías, alias Fito, quien se encuentra prófugo desde enero pasado y es líder de la organización catalogada como terrorista Los Choneros, fue capturada en Manta, provincia de Manabí. Pero no tan solo ella fue detenida. 20 personas más, presuntos integrantes de dicha organización, fueron capturadas durante el operativo Atenea Arcángel, que fue desarrollado en horas de la madrugada de este jueves. Los detenidos son sospechosos de cometer delitos como sicariato, secuestro, robo de vehículos, robo en ejes viales y extorsión. Además, entre los 21 capturados se encuentra alias Mongolo, presuntamente vinculado a la economía criminal de alias Fito. Según indicó la institución del orden, el sujeto dirigía, autorizaba y planificaba las acciones delictivas dentro del grupo y coordinaba también movimientos económicos de la organización. Los uniformados realizaron 24 allanamientos en Guayas y Manabí que permitieron
cometieron el decomiso de 5 armas de fuego, 7 alimentadoras, una radio Motorola, una mira telescópica, 20 celulares y 135 municiones. Además, 5 vehículos y 4 motocicletas fueron retenidas. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Y en la vía a la costa, al noroeste de Guayaquil, otros 6 integrantes de los choneros fueron capturados tras un allanamiento a una vivienda en una urbanización privada. Al momento de su detención, los sujetos tenían chalecos antibalas de la policía y 2 máquinas para contar dinero. Dicho inmueble era utilizado como centro de operaciones. Además, en el lugar se almacenaban armas de fuego que eran utilizadas para delitos como sicariato, extorsión, secuestro y robo. Entre lo decomisado se encuentra un revólver, 34 cartuchos de diferentes calibres, una alimentadora, 7 radios de comunicación, 4 cargadores de radio y 8 celulares. La Defensoría del Pueblo emitió un informe sobre la situación de las cárceles del Ecuador. La institución exhortó al Estado a garantizar los derechos de los privados de libertad. El Estado ecuatoriano fue exhortado a ejecutar acciones urgentes para garantizar y proteger los derechos de los presos, según un informe emitido por la Defensoría del Pueblo. Entre el 9 de febrero y el 7 de marzo, la institución contabilizó 24 fallecimientos de privados de libertad por muertes naturales y violentas. Además, señaló que existe alarma por el deceso de presos con signos de desnutrición. Lo que también preocupó a la entidad es el incremento de número de fallecidos en las cárceles. Según datos obtenidos de convictos, sus familiares, medios de comunicación y sociedad civil, esta información pertenece solo al primero de los 3 meses que duró el estado de excepción, que el presidente Daniel Noboa decretó a nivel nacional. La Defensoría del Pueblo también pide a la Fiscalía que comience con las investigaciones y al Ministerio de Economía y Finanzas que provea el presupuesto necesario para garantizar el servicio de alimentación en las prisiones. Yanis Andrade, Noticias Oromar. Mientras tanto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cumplió con la destrucción de armas, municiones, explosivos y accesorios que han sido decomisados en los diferentes operativos ejecutados el primer semestre de 2024. Escopetas, rifles, carabinas recortadas, fusiles, ametralladoras, subametralladoras, revólveres y pistolas, armas de todo tipo, tamaño, alcance y poder destructivo fueron destruidas en los hornos de Andec. Fueron decomisadas en operativos, judicializadas y según el debido proceso se dictaminó su destrucción al cabo de 60 días de su incautación. El día de hoy, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas realizará la destrucción correspondiente al primer semestre a través de la fundición de armas ilegales en los hornos de Andec, que suman 3.116 armas de fuego letales, 221 armas menos letales y 945 accesorios. La ceremonia con presencia de las autoridades y su difusión en medios de comunicación tiene como objetivo testificar que su destrucción ha sido completa y absoluta. Presentar ante nuestra sociedad el proceso de destrucción de armas y accesorios correspondiente al primer semestre del año 2024, el mismo que es una actividad prioritaria para nuestra institución militar. En este mismo marco, en el año 2023, las Fuerzas Armadas sacamos de circulación un total de 4.566 armas de fuego. Se reiteró que aquellos ciudadanos que poseen armas las tengan debidamente registradas y con los permisos al día, pues la tenencia y porte de armas ilegales es un delito que se sanciona con la privación de libertad de 1 a 5 años. Cristian Arias, Noticias Oromar. Volvemos a Manabí porque en los cantones de Montecristi y Jaramijó se fortaleció la seguridad a través de la militarización. Daniel Moreira nos tiene más detalles de estos operativos. Compañero, buenas noches. Adelante.
¿Qué tal, Tania? Muy buenas noches, amigos televidentes. Nos encontramos en una de las vías principales del Cantón Montecristi, donde ya los agentes militares se encuentran realizando los respectivos operativos. Como estamos observando en estos momentos, hay varios vehículos ya detenidos en esta vía principal, que es la vía metropolitana, quien conduce al Cantón Montecristi. Hay varios agentes militares distribuidos entre el Cantón Montecristi y el Cantón Jaramillo. También se han desplegado hacia Bajo del Pechiche, donde hay bastante movimiento militar. Muy buenas noches. Cuéntanos un poco el trabajo que ustedes están realizando esta noche aquí en esta vía. Muy buenas noches. Las Fuerzas Armadas, a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Manabí, está desplegando su personal, medios y equipos para brindar, cumplir con las operaciones de control de armamento, de municiones y explosivos, ¿sí? Para que se mantenga la seguridad de la población. Estamos conscientes de que se ha desatado ha levantado una ola de violencia, y es por eso que estamos incrementando este tipo de operaciones que se las ha venido ejecutando diariamente en varios cantones de Manabí. Sin embargo, se está incrementando este tipo de operativos. Manta, Montecristi y Jaramillo son los distritos más violentos que tiene la provincia de Manabí. De acuerdo a los índices que las autoridades pertinentes han publicado, así es. Sin embargo, nosotros estamos desplegados por todos los cantones de las diferentes provincias, prestando el contingente y dando la presencia de las Fuerzas Armadas para cumplir con el objetivo. Bueno, como escuchamos a la gente, estamos ahorita, miren, estamos observando cómo la revisión respectiva que hacen prácticamente los agentes de las Fuerzas Armadas, conjunta también de tarea de Manabí. Vemos que hacen el respectivo revisión del vehículo. Amigos, buenas noches, estamos en vivo para la página de Agromar Televisión. Cuéntanos un poco de molestia o tranquilidad que se vea que se están efectuando estos operativos. Está bien que hagan operativos, está bien, sí. Sí, está de acuerdo con claro, cómo no. Sí. Para impedir la delincuencia. Claro, sí. Preocupados ya por el índice de violencia que se está registrando aquí en la provincia. Sí, está bien que hagan control. Listo. Muchas gracias. Amigos televidentes, miren, esta es la vía metropolitana que conduce al Cantón Montecristi. Justamente vemos a las Fuerzas Armadas ya plantando los vehículos de esta manera. Nosotros vamos a tenerle más detalles en las próximas emisiones. Con esta información nosotros volvemos a Estudios Centrales. Querida Tania, continúa tú con más información. Gracias, Daniel. Acá seguimos con otros temas, y es que el presidente Daniel Noboa, entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2024, cumplirá agenda en El Salvador. El objetivo principal es asistir a la ceremonia de investidura de su homólogo Nayib Bukele y fortalecer las relaciones bilaterales. El primer mandatario estará acompañado de su comitiva oficial y la primera dama, Lavinia Balbonesi. Además, Noboa se reunirá con su par de Costa Rica, Rodrigo Chávez, para analizar los beneficios del acuerdo comercial. Frente al informe emitido por la Contraloría General del Estado de un contrato suscrito en 2020 para la rehabilitación de la autopista General Rumiñahui en el tramo entre el Centro Comercial San Luis y el Colibrí, la Prefectura de Pichincha emitió un comunicado donde asegura que dicho informe del órgano de control no se ajusta a la realidad del proceso de contratación y que existen algunas imprecisiones, entre esas que se presentaron 10 oferentes y no 8. Además, la Prefectura indica que al tratarse de una licitación internacional para un proyecto financiado por la CAF, se debe observar lo acordado en los respectivos convenios, lo cual fue ratificado por la Procuraduría General del Estado. Con esto hacemos la primera pausa comercial, amigos. Gracias por acompañarnos. Enseguida volvemos con más información.
Regresamos con el caso Purga. La Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular contra 11 de los 12 procesados por delincuencia organizada. La Procuraduría General del Estado presentó acusación particular en representación del Estado ecuatoriano en contra de 11 procesados por el delito de delincuencia organizada en el caso Purga. Este listado es integrado por el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes, su esposa Mónica Alvarado, Fabiola Gallardo es presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Ruth Solano es procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, al igual que Fausto Alarcón, empresario y primo de Pablo Muentes. También están los jueces Joan Marfetán, Henry Taylor, Nelson Macías, Reinaldo Ceballos, Alberto Tumbaco y Guillermo Valareso. El único que no fue acusado por Procuraduría y sigue procesado en el caso es Saúl Zambrano, quien habría participado en el archivo de sumarios administrativos para beneficiar a Fabiola Gallardo. Según la Fiscalía Mero, era la mano derecha de la directora del Consejo de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal, quien pudo escapar a España el día que iba a ser detenida. Esta acusación fue presentada ante la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia. La Procuraduría solicitará que en sentencia se ordene el cumplimiento de medidas de satisfacción y de la reparación material que corresponda. La instrucción fiscal del caso Purga culminará en la primera semana de junio. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En temas electorales, Carlos Rabascal confirmó que no será candidato presidencial por Centro Democrático para las elecciones de 2025. Estamos iniciando las conversaciones con Reto, con la nueva directiva de Reto, porque yo ya había iniciado las conversaciones con Eduardo Sánchez cuando era él el director de Reto. Es decir, vamos a iniciar conversaciones, hemos tenido contactos, sí, hemos conversado en varias ocasiones, sí, pero esto no es cuestión de conversar para un proceso electoral. Como también lo dijo bien Raúl, esto es cuestión de primero definir cuál es la base programática para poder llegar a un acuerdo. Eso punto uno. Es decir, vamos a entrar en un proceso de conversación. Punto uno, que vamos a tener esas conversaciones en la segunda quincena de junio, porque yo estoy saliendo de viaje, él está fuera del país en este momento y vamos a conversar sobre eso después en la segunda quincena de junio. El movimiento Construye presentó una denuncia en la Fiscalía contra el juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres por presunto prevaricato. El asambleísta Juan Carlos Camacho afirmó que la sentencia firmada por el juez borra del listado electoral a su organización política. Los que hoy representamos la segunda fuerza política del Parlamento y que tuvimos cerca de 2 millones de votos, no podemos y no vamos a permitir que nos ignoren y que nos borren del registro. Hemos apelado, la apelación está en el contencioso electoral y deberá ser resuelta. Hemos recusado a un juez y nos han dado la razón en la recusación. Mediante el decreto ejecutivo 282, el presidente Daniel Noboa dispuso usar los bienes del Estado para pagar deudas del gobierno. Esta atribución es para cumplir con las obligaciones que registra el Ministerio de Finanzas. Para el efecto, Noboa dispuso que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del sector público identifique los bienes que actualmente se encuentran entregados a las entidades públicas que perciban ingresos del presupuesto general del Estado. En 60 días, Inmobiliar debe tener actualizado el inventario de bienes que puedan ser transferidos en dación de pago. Pensiones dignas es como se denomina el proyecto de ley que presentó el asambleísta Francisco Ceballos de la bancada Construye, con el que busca garantizar que la pensión mínima del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social corresponda al valor de un salario básico, es decir, $460. Esto pese a la grave crisis financiera que atraviesa el IES. En la actualidad, la pensión más baja que puede ganar un jubilado en el IES es de $230, lo que representa el 50% de un salario básico y corresponde con un periodo de aportación de 10 años. Y mucha atención porque el Ministerio de Salud Pública se encuentra desarrollando mingas contra el dengue, esto por un incremento de casos.
Durante la mañana de este 30 de mayo, personal del Ministerio de Salud Pública se desplegó hasta la urbanización Ciudad Verde para ejecutar una minga contra el dengue. En sí, en toda la provincia nosotros tenemos un alto índice, pero dentro de las principales parroquias que nosotros tenemos Santo Domingo, Río Verde, Chihuilpe, sí, la Concordia, las cuales también estamos interviniendo de forma diversa. Según moradores del sector, las cifras de muertos que autoridades de salud han expuesto no serían las reales, ya que al menos para ellos los casos de dengue han sido cada vez más frecuentes. Si ha habido gente muerta, sí ha habido gente muerta con el dengue. ¿Más de 2? Sí. Más de 2. Quienes colaboraron en esta minga recalcaron que cada 15 días varios sectores se encuentran siendo intervenidos con el fin de concientizar a la ciudadanía en eliminar los focos infecciosos y los criaderos de mosquitos. Ya se tiene realizado un cronograma por la mesa técnica que se ha reunido hace aproximadamente un mes. Esta semana nos ha tocado aquí en lo que es la Ciudad Verde y la próxima semana también se va a realizar en la parte de la Alborada. En Santo Domingo 2 personas ya han perdido la vida por dengue grave, mientras que ya han sido más de 3.000 casos registrados, por lo cual autoridades se encuentran reforzando campañas y solicitando a la comunidad que se permita el ingreso de personal vectorial a sus domicilios para la intervención correspondiente. Atención, porque hace pocos minutos la Policía Nacional confirmó la liberación del familiar del asambleísta Jonathan Parra, que fue secuestrado la mañana del miércoles 29 en el norte de Guayaquil, provincia del Guayas. La institución del orden además indicó que tras labores investigativas lograron aprender a 2 sujetos. Las intervenciones se ejecutaron con apoyo de la Unidad Antisecuestros y Extorsión UNACE y para lograr el rescate realizaron acciones en el sector de la Isla Trinitaria. Por ahora se conoce que la víctima resultó con lesión en su antebrazo, por lo que fue trasladado hasta un centro de salud para su valoración. Gracias por seguir en nuestra sintonía. 3 grupos de productos como cigarrillos y armas de fuego registran un alza del impuesto al consumo especial ICE. El SRI detalló el listado. Luego que una sentencia de la Corte Provincial de Pichincha dejara sin efecto el decreto ejecutivo número 645 del 10 de enero de 2023, emitido por el expresidente Guillermo Lasso, el Servicio de Rentas Internas SRI dio a conocer las nuevas tarifas del impuesto a consumos especiales ICE para 3 grupos de productos. El nuevo porcentaje rige desde el 21 de mayo de 2024. Se trata de tabacos de los consumibles de tabaco calentado y líquidos que contengan nicotina a ser administrados por medio de sistemas de administración de nicotina, cuya tarifa con el decreto 645 era del 50%, mientras que con la nueva tarifa es del 150%. Armas de fuego, armas deportivas y municiones que tenían una tarifa del 30% con el decreto de Lasso, ahora pasa a 300%. Mientras que aviones, avionetas y helicópteros, excepto las destinadas al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios, motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo que tenían una tarifa del 10%, ahora es del 15%. Con esto, el precio de los productos mencionados será más caro. La sentencia que dejó sin efecto al decreto del 10 de enero de 2023 es el resultado de un recurso de apelación en segunda instancia del colectivo Todos por la Vida. Tania Loor, Noticias Oromar. Y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, intervino en un supermercado ubicado en el cantón Santa Isabel, en la provincia de Azuay. Los técnicos de la agencia detectaron la presencia de 2.500 productos alimenticios, entre cárnicos, mariscos, lácteos y cervezas, que habían vencido desde 2022, por lo que el establecimiento fue clausurado. De acuerdo con la Ley Orgánica de Salud, el expendio de productos caducados es sancionado con una multa de hasta 10 salarios básicos unificados. Pasamos a temas relacionados al clima. El INAMI advierte de altas temperaturas en varias zonas del país. Además, la estación seca está llegando a 3 regiones.
El Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI informó que desde el 30 de mayo hasta el 3 de junio se prevén altas temperaturas en horario de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las provincias del norte y sur de la región costa. En la sierra se verá afectado el callejón interandino, sobre todo Imbabura, Pichincha y Loja, mientras que en la Amazonía la situación se dará mayormente en el norte y sur de la región. Adicionalmente, en la sierra habrá ráfagas de viento, radiación ultravioleta muy alta y extrema. Frente a esto, la entidad recomienda mantener frescas las habitaciones, evitar la exposición directa y prolongada al sol, mantenerse hidratado e incluso modificar la alimentación con ese mismo fin. El INAMI detalló que se registrará el ingreso de aire seco y disminución de humedad. Asimismo, dio a conocer que las regiones del litoral, interandina e insular atraviesan el periodo de transición de la estación lluviosa a la seca o poco lluviosa, por lo que hay cambios graduales en las condiciones atmosféricas. Una vez que se establezca la estación seca, habrá disminución en la frecuencia e intensidad de las lluvias, explicó en un comunicado. En cuanto a la región amazónica, se mantiene en la temporada normal de lluvias. Tania Loor, Noticias Oromar. Mientras tanto, el volcán Cayambe, el tercero más alto del país, ha perdido el 40% de su capa de hielo. El volcán Cayambe, con 5.790 metros sobre el nivel del mar y siendo el tercero más alto de Ecuador, enfrenta una preocupante pérdida de su capa de hielo. Estudios recientes revelan que el volcán ha perdido el 40% de su cobertura glaciar, un fenómeno atribuido al cambio climático. Este deshielo no solo afecta el paisaje icónico del Cayambe, sino que también tiene implicaciones graves para el suministro de agua en las comunidades cercanas y la biodiversidad de la región. La reducción de glaciares altera el flujo de los ríos y puede llevar a una disminución en la disponibilidad de agua para la agricultura y el consumo humano. La situación del Cayambe subraya la urgencia de adoptar medidas para combatir el cambio climático y proteger nuestros recursos naturales. Es un llamado a la acción para preservar los ecosistemas frágiles y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones. Estamos de regreso y es momento de revisar nuevos sucesos. Sicarios acribillaron a un sujeto conocido con el alias de Zarigüeya en el suroeste de Guayaquil. El ruido de las detonaciones hizo que los vecinos de la calle Domingo Sabio y Gallegos Lara salieran de sus casas para descubrir que la víctima de los sicarios esta vez era aquel al que le decían Zarigüeya, un pelado de 15 años que no se sabe si consumía o vendía, pero las malas juntas, al parecer, se la tenían jurada y lo persiguieron para darle plomo. La verdad del caso, como es lo que le puedo decirles, es que yo estaba oyendo el partido dentro de mi casa y nomás oí los disparos nada más cuando ni me había dado cuenta de cómo es que el muchacho lo había matado ahí. El vecindario es toda una joyita. Allí el que no corre vuela. La pobreza se refleja hasta en el perro que busca comida en la basura y en los jóvenes que penosamente son reclutados por organizaciones delictivas para iniciar un camino que irremediablemente los conduce a la cárcel o al sepulcro. La verdad del caso, como vuelvo y le repito, yo desconozco lo que yo veo, que aquí los muchachos van y vienen como más de los días y entonces yo hasta por eso mismo yo paso acá dentro de mi casa nomás por estos motivos así que son peligrosos. Entre los vecinos solo queda el recuerdo de aquel apodo con el cual conocieron al joven. Zarigüeya pasa a ser una víctima más de la ola de violencia que soporta nuestro país. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y mucha atención con las siguientes imágenes. Sujetos armados llegaron hasta un restaurante ubicado en Colinas de la Alborada, al norte de Guayaquil, y robaron a las personas que allí se encontraban. En las imágenes que tenemos en pantalla se logra observar cuando 4 individuos, uno de ellos con un arma blanca, agreden a sus víctimas para que entreguen las pertenencias. 2 de los antisociales andaban con mascarilla para evitar que los identifiquen. Moradores del sector aseguran que cerca del lugar hay una UPC que siempre pasa cerrada. Y una situación similar ocurrió en un local de comidas ubicado en el suburbio de Guayaquil, el cual ha sido asaltado 2 veces en un mes por la misma persona. Fueron 5 personas las que quedaron sometidas y apuntadas con armas de fuego. En total, el ladrón se llevó $700 que habían sido recaudados
en el pequeño negocio de venta de bollos de pescado. Bueno, el primer robo es el día 16 de abril a las 11:30 de la mañana. Ese fue el primer robo. El modus operandi es un taxi. El tipo se baja de un taxi de placa GLB 776, es un Nissan Sentra. Se baja en la 19 Capitán Nájera y avanza caminando hasta mi local y nos somete con arma de fuego en la cocina. Pero ese fue el primer robo. Al parecer, el pillo le vio la cara de bollo al rey del bollo y le quiso robar una segunda ocasión. Y el último robo fue el día 21 de mayo a las 11:18 de la mañana, el martes 18 de mayo. Qué casualidad que me roba siempre los martes. Y el mismo modo, el taxi, el mismo tipo se baja, lo recoge en la moto y las cámaras de la Corporación de la Seguridad Ciudadana ven claramente cuando el tipo a 10 cuadras se vuelve a subir en el taxi. Cuando el perjudicado fue a poner la denuncia, se logró identificar como propietaria del taxi a una señora que asegura que había sido robado. Pero curiosamente, ella no lo había denunciado, sino hasta una fecha posterior al robo. De allí que el rey del bollo piensa que se trata de un robo con dedicatoria, pues aunque el bollo no lleva perejil, al rey le han visto la cara de Gil. Cristian Arias, Noticias Oromar. Seguimos en la urbe porteña. Un hombre y una mujer ingresaron a robar en un local comercial ubicado en la ciudadela La Garzota, al norte de la ciudad. Según se observa en los videos, los sospechosos que aprovecharon la noche se llevaron mercadería. Sin embargo, se desconoce el monto sustraído, pero el caso ya está siendo investigado por las autoridades correspondientes. Un motociclista que circulaba por la avenida Simón Bolívar en Quito murió tras estrellarse contra un poste. El EQ 911 confirmó el suceso a través de sus redes sociales. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó que en esta avenida se cerró el carril central en sentido norte-sur debido al siniestro vial. Pasadas las 2 de la tarde de este jueves, la circulación fue habilitada nuevamente. Y de esta manera, Tania, llegamos a la parte final, pero de inmediato viene el señor de los realities. Así es, amigos, gracias por su fiel sintonía. Buenas noches, ya empieza BLN.